Desde el universo hasta tus pies. El suelo es el secreto de la vida en la Tierra. Descubramos juntos el suelo y más allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Bienvenidos a su canal, El Suelo y Más Allá. Uy, qué miedo. El día de hoy nos encontramos con la doctora Elia Reina Osuna Hernández. ¿Cómo se llama? Fernández. Fernández. Sí. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Elia o Reina? Pues siempre me han dicho Reina, pero aquí en la facultad me conocen más como Elia, porque Como es mi primer nombre. Entonces, okay, como tú quieras. Como es la Elia. misma persona. Perfecto. Elia Reina es la misma persona. Sí. Bueno, pues un gran gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y antes de comenzar de lleno con la entrevista, pues vamos a presentar a Elia Reina. Sí, claro Reina, que sí. ¿Va? Muchas gracias. Reina es doctora y trabaja actualmente como profesora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues su labor se centra principalmente en la interacción entre la botánica, la fisiología vegetal y el estudio de algunos compuestos bioactivos para las plantas. Ya Elia nos va a ir delimitando un poco más de cuál es su línea de investigación, pero ha participado en publicaciones que involucran estos temas. Su trabajo se ha enfocado en el estudio de plantas, en la propagación, en la fisiología vegetal y en la evaluación de compuestos con potencial farmacológico, así lo reportan en Google Scholar. Y pues también ha realizado un análisis botánico y químico de especies pues, que tienen muchísima relevancia medicinal. Ha participado también en investigaciones sobre propagación de especies vegetales de importancia ecológica y medicinal, incluyendo también revisiones botánicas y estudios sobre metabolitos secundarios y propiedades biológicas, ¿no?, de las plantas. No obstante, también le ha entrado a la docencia, ¿no? O sea, da clases aquí en la Facultad de Ciencias, principalmente enfocados en el área de la botánica, ¿no? ¿Plantas 1 o plantas 2? Fisiología vegetal, plantas 2. Plantas 2, ¿no? El actual plan. Y su trabajo también se vincula con la documentación y con algunas historias contemporáneas. Por ahí me encontré un artículo tuyo de las especies medicinales que se reportan en el Códice de la Cruz Badiano, ¿no? Por ejemplo, o sea, algo muy interesante de historia, que contribuye pues también a la comprensión científica, pero también histórica y etnobotánica del uso que se le dan a estas plantas con las que convivimos todos los días, ¿no? ¿A quién no han mandado al mercado por un ramito de cilantro y lo confunden con perejil? ¿No? Y claro, pues, sí. También promueve una visión integradora de la diversidad vegetal, de la fisiología de las plantas, de la propagación y sobre todo en la importancia que tienen estas plantas en la ecología, pero también en el ámbito cultural. El día de hoy vamos a hablar acerca de quién es Elia Reina, más que la científica, la mujer, la persona apasionada, esa persona que tuvo la motivación, la inspiración por dedicarse a la biología, y por qué de tantas ramas que tiene la biología terminó en un laboratorio de estructura y fitoquímica, ¿no? De plantas. Entonces, vamos a comenzar rompiendo el hielo. ¿Te parece? Claro que sí. La dinámica inicial va a ser que yo te voy a arrojar así como un petardo el nombre de una planta, un nombre común de una planta, ¿no? Y tú, pues, me vas a mencionar lo primero que se te venga a la mente. Perfecto. ¿Vale? Pues vamos a comenzar. A ver, planta número 1, manzanilla. Dolor de estómago. Hierbabuena. Refrescante. Sábila. Cicatrizante. Árnica. Dolores de golpes. Gordolobo. 2. Epazote. Parásitos intestinales. Ruda. Espanto. Bugambilia. Belleza.
Romero. Aroma. Toronjil. Salud. Diente de león. Belleza. Guayaba. Tradición. Naranjo. Perfume. Cempasúchil. Tradición y muerte. Muy bien, muchísimas gracias, Delia. Pues vamos a comenzar. A mí me gusta muchísimo comenzar la entrevista preguntándole a los investigadores, ¿quién es Elia? Uh-huh. Si tú tuvieras que describir a Elia fuera del ámbito científico, académico, ¿quién dirías que es Elia? Pues es una persona, una mujer que disfruta todo lo que hace, procura buscar cosas que me motiven y que me hagan feliz. Entonces, en resumen, creo que es esa búsqueda diaria de la felicidad en todos los ámbitos, profesional, como persona, todo lo que involucra el día a día, buscar estar feliz siempre en lo que uno hace. Y pues la vida no es color de rosa, entonces esa felicidad nos carga o me carga la pila para cuando la vida, como a todos, nos tocan etapas duras. Entonces, yo me definiría así, una persona siempre en la búsqueda de la felicidad y disfrutando muchísimo todo lo que me toque hacer en el día. Eso disfrutar soy yo. cada instante, ¿no? Claro, valorar todo. No, pues qué bueno. Fíjate que yo particularmente te puedo decir que tuve la oportunidad de que me impartieras clase, y justo estaba platicando hace rato. Yasmín de mi vida, ¿sí? hace mucho tiempo. Hace muchos años ya tiene. Pero esto me lleva a preguntarte a ti, ¿qué tan importante consideras que es la docencia, la enseñanza de la ciencia y sobre todo de la botánica? Claro, pues la docencia es lo que a mí me llena, o sea, realmente por eso decidí formarme para ser profesora en la facultad, ¿no? Porque pues tú puedes elegir ser investigador fuera de la facultad y entonces priorizas investigación, pero para mí siempre prioricé la docencia. Para mí, si bien la investigación obviamente también es muy importante, ese contacto con los alumnos, ese intentar ayudarlos a encontrar su camino, porque creo que esa es la función del docente, ayudar al alumno a encontrarse a sí mismo y a encontrar su camino. Y que ese camino pues también lo haga feliz, claro que sí. Entonces, para mí la docencia es fundamental, o sea, es lo básico de mis actividades y en todos los años que he estado aquí, siempre lo priorizado para mí fue la docencia. Entonces, siempre impartí fisiología vegetal, justamente. ¿Por qué? Pues cuando yo era alumna, ¿no? Te dan el panorama de todo y dices, ¿qué me gusta? Todo te gusta como alumno. Lo difícil es elegir a qué te vas a dedicar. Pero, sorpresa, me tocó llevar la materia de fisiología vegetal y a mí lo que me enamoró fue la semillita, la semilla de las plantas. Que dices, ¿cómo es posible que de esa cosita tan pequeña tengamos semejantes árboles, semejantes cosas? Y de ahí ya me enamoré de la semilla y toda mi formación siempre fue enfocada a la fisiología de plantas, pero en particular la fisiología de la semilla. Okay. De ahí me enamoré de esta área de investigación que me ha llevado a incursionar en muchas áreas, claro, pero ese fue el inicio. Okay. Y por ejemplo, ¿cómo es que llegaste o tú desde cuándo en toda tu historia dijiste, biología es a lo que yo quiero dedicarme? ¿Qué marcó esa decisión en tu vida? Pues los maestros, definitivamente. Desde la secundaria tuve una excelente maestra de biología y desde ahí dije, ay, wow, ¿qué es eso? Muy bonita clase daba y me encantó. Y después en la preparatoria también, mi adorada maestra Palmira Gómez, que en paz descanse, me marcó estudiar biología. Y después también mi hermana, que es mayor que yo, estudió biología, entonces yo estaba en prepa cuando ella ya estaba en la carrera y ver todo lo que estaba llevando, yo decía, ¡ay, esto suena muy bien! Y ya, o sea, esos tres factores, ¿no? Que mi hermana ya estaba aquí en la carrera y mis dos excelentes profesoras me marcaron a venir a biología. Y es para mí la mejor elección de vida. Y siempre que se acercan chicos de prepa y demás, ¿qué estudio? Biología, si te interesa, así con que te digan una vez biología, no lo dudes, es la mejor carrera. No, y es que fíjate que la pasión con la que transmites el conocimiento y con esa pasión con la que hablas,
pues refleja justo lo que Ay, tú el dices, ¿no? gusto. Que te gusta, que te encanta, que Claro, es tu día a día y que la investigación pues va sí, complementando a la docencia, ¿no? claro. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta. Cuando tú supiste que ya era biología, ¿no? Ujú. Porque llega el momento también de decidir a qué te especializas, Claro, ¿no? claro. ¿En qué momento podrías decir tú, la semilla me llamó Ujú. tanto la atención? O sea, esto fue lo que marcó un antes y un después Sí. de que yo me dedicara a la semilla en lugar de los hongos, de los Ujú. animales, ¿no? De irme a la biología marina. Claro. O sea, ¿qué fue? Fue pues también la clase de fisiología vegetal, porque pues yo me formé obviamente en el antiguo plan de estudios, Okay. que era una materia solita, fisiología vegetal, y dentro de esa materia un tema completo era la semilla, la germinación y la propagación y todo. Entonces realmente en esa materia fue el parteaguas de decir, esto es lo que me encanta. Y ya después siempre buscar, ¿no? Como alumno, pues te vas pegando a maestros que a ver, ¿usted qué hace? Ah, sí es por ahí. Y ahí fue que empecé el caminito de la semilla, De ¿no? la Y de la semilla. propagación y demás. Entonces, con el doctor Alfonso Larque, que también en paz descanse y que fue un pilar de la fisiología vegetal, él fue mi maestro de fisiología vegetal, de esa clase. ¿Y Y fuiste a entonces, campo? ¿O no era materia de campo, era de no, no era laboratorio? obligatoria, no llevabas práctica de campo como tal, pero en el laboratorio justamente pues era una gran parte la semilla, ¿no? De ese antiguo programa. Entonces desde ahí fue que me enganchó ese tema y pues ya siempre busqué el caminito de esto, ¿no? De la semilla. ¿Y qué te llamó la atención de la semilla? Pues fíjate que una definición que se me grabó desde entonces, que el autor no se me quedó, pero la definición sí, que decía que la semilla es un microcosmos de vida. Y a ver, ¿cómo que un microcosmos? O sea, y efectivamente, ya a lo largo de toda mi vida, efectivamente esa definición es sencilla, pero completísima. Realmente allá adentro es un universo de vida latente y potencialmente se va a desarrollar. Y entonces esa definición me marcó también mucho. Ese microcosmos de vida que decía, yo quiero descubrirlo, ese microcosmos, ¿cómo que está ahí tan chiquito toda una vida? Y efectivamente. Entonces esas cositas también te marcan, ¿no? Definiciones de ciertos autores que son muy concretas y muy reales. Y muy reales, Pero ¿no? sobre todo fue ir descubriendo esa definición, ¿no? Porque cuando la primera vez que la oí, yo dije, ay, suena bien, pero ¿por qué dicen eso? Ajá. Y ya el irlo descubriendo a lo largo de todos estos años, pues sí, no, es la mejor decisión que pude tomar, la semillita. La semillita. Sí. Y aquí pensando en cuál es tu semilla, ahorita se me viene a la mente, ¿cuál es tu semilla preferida? O sea, si fuera semilla, Claro. Si fuera ¿qué semilla, ¿cuál semilla sería? querías ser? Pues fíjate que de una especie que me tocó estudiar en el doctorado, que es la flor de manita, que es justo el símbolo de la Sociedad Botánica de México. Ah, ok. Y el género, ya sabes, ¿no? Quirantodendron pentadactylon. Es el que tiene La las flor en forma de florecitas mano, roja, preciosa. Esa flor. Estudié su propagación en el doctorado y esa semilla es la semilla más maravillosa, noble y todo. Y bueno, y los arbolazos que da son una belleza imponente ya en el campo. Claro. Entonces, esa es de mis preferidas. Y otra también, que esa más que nada por el aspecto histórico-cultural, igual que la manita, se usa desde época prehispánica para es nativa para la tratar, manita. esa no es nativa, porque también se distribuye en Guatemala, pero el uso sí es desde época prehispánica. Y la otra, que esa sí es de aquí, Magnolia mexicana, que también por sus usos medicinales y demás, y esa sí me costó mucho propagarla. Entonces, cuando lo logramos fue así, prueba superada. Es así porque me costó mucho lograr el protocolo de propagación. Y sí, y también históricamente desde el Códice Badiano está su uso medicinal. Entonces, esas dos son las de mi corazoncito, ahí están metidas siempre. Anda. Sí. Y cuando hablas de propagación, ¿te refieres a...? Que de una sola semilla o de una planta madre logres tener descendencia, ¿no? Tener más plantas. Entonces, pero siempre busqué la propagación a través de semilla. ¿Por qué? Porque es una semilla genéticamente diferente a la planta madre. Entonces, esa variabilidad, pues hay que conservarla, ¿no? Porque si propagas asexualmente,
todos son clones. Exacto. Entonces, la diversidad, la variabilidad genética que te da la semilla es única, ¿no? Cada semilla, así como nosotros, cada individuo es distinto, cada semilla es distinta porque tiene su reproducción, viene de la reproducción sexual. Entonces, siempre procuré propagar por semilla para que se mantenga esa variabilidad genética en las poblaciones. Y esos protocolos que tú, más bien, que elaboran, digamos, ¿qué les hacen? ¿Los pues mira, nuestra, justamente la investigación es encontrar el protocolo para propagar una semilla, una especie en particular, que esa es otra de las maravillas que me encantan de mi área. No hay el 1, 2, 3. No hay regla, sigue los pasitos y cada semilla efectivamente es un universo. Entonces, lo que te funcionó para una, no necesariamente es el mismo protocolo para todas. Entonces, cada que me llegaba un alumnito y vamos ahora a empezar esta semilla, pues era ver con qué nos encontrábamos, ¿no? Ahora qué cosas, qué retos nos va a dar esta especie. Y ese era el objetivo general de toda mi línea, establecer un protocolo de germinación que a ti que a lo mejor no sabes nada de esto, yo te diga, mira, esta semillita, ¿la quieres propagar? Aquí está, haz el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la vas a lograr propagar. O sea, tener una plantita que va a crecer a ser un adulto. Ese fue el objetivo general de todas mis líneas de investigación. A través de la experimentación, tener un protocolo de germinación. Y por ejemplo, yo te escucho y a mí se me viene a la mente condiciones controladas. Claro. ¿No? O sea, si este protocolo y todos los experimentos que se echan a andar para que la semillita germine, porque uno habla de germina una semilla, pero el que germine una semilla implica que ocurran muchas cosas en la semilla, ¿no? O sea, muchas señales. ¿Qué es lo primero que haces tú? O sea, como el primer paso que das, independientemente de la semilla a la que quieran poner a propagar. Ahí son como dos grandes inicios. Primero es conocerla morfológicamente, ¿no? Disectar la semillita y ver el embrión, dónde está, tienen 2 permos, no tienen 2 permos, cómo es su cubierta. Entonces la morfología es como, a ver, nos vamos a conocer tú y yo, pues como somos, como me decías al inicio, ¿no? Sí. Entonces, pues conocerla morfológicamente. Y ya que la conocemos morfológicamente, entonces ya empezar a desglosar paso por paso las pruebas fisiológicas que nos lleven a germinarla. Entonces son como las 2 puntos de inicio, morfología y función, siempre de la mano. Y ya en la función, ahí sí ya se te abre el abanicote de condiciones para ir viendo el sí, el no. Si le gustó esto, vámonos por acá. No le gustó, vámonos por allá. Y así hasta encontrar las condiciones que le gustan a esa especie, a esa semillita. Y algo que también siempre priorizamos mucho fue ese conocimiento, hacerlo muy fácil, ¿no? O sea, ya que batallamos mucho para lograr el protocolo, hacerlo muy accesible para las personas de las comunidades donde crece esa planta. Porque ¿para qué me sirve ese protocolo aquí en la ciudad? La flor de manita que te doy de ejemplo, sus enormes arbolazos están en Guerrero, ¿no? En los bosques de Guerrero, en la sierra. Entonces, pues ese protocolo yo tengo que hacérselo llegar a la gente que está ahí viviendo junto al árbol. Yo siempre priorizamos manejar tanto la investigación y el artículo y esto como material muy accesible a la gente. Transmitirle a la comunidad y regresarle el conocimiento. Ellos nos dijeron, crece aquí, ven por la semillita en esta época. Ellos nos ayudaban a treparnos al árbol y nos bajaban la semilla. Entonces hay que retribuirles. Y nuestra retribución, pues pequeñita, fue eso. Mira, lo logramos, haz esto y si quieres tener más plantitas, sigue esos pasos. Ese fue también nuestro enfoque siempre, de retribuir a las comunidades, que también esa es una interacción maravillosa como biólogos, ¿no? El trato con la gente del día a día. Sí, porque a veces la investigación o los investigadores, pues somos ajenos, ¿no? A la comunicación y al contacto con las comunidades. Y en realidad, pues, ¿de dónde provienen los recursos que nosotros estudiamos? Pues de las comunidades, ¿no? De gente que está ahí al tanto, al pendiente de los recursos que se están dando en esas tierras o en sus terrenos, ¿no? Como ellos lo quieran ver. Y ahorita que me estabas hablando de la propagación y decías algo como
están latentes, ¿no? Sí. Como el latido de un corazón. Sí. Están latentes. ¿Te refieres a que están dormiditas, inactivas? O sea, ¿qué es la latencia en la semilla, no? Sí. Porque uno lo lee y a veces hasta Claro. se lo encuentra por ahí, pero para Sí. quienes Sí, no sí, sí, no saben. conocen de ese tema. Efectivamente, el término en inglés es dormancy, dormancia, ¿no? Está dormida, pero ya en español el término es latencia. Entonces, una semilla latente es aquella semilla que no va a germinar aunque tenga las condiciones adecuadas, ¿no? Tú le das agüita, temperatura, luz, todo la consientes y la semilla dice, no germino, porque la latencia la establecen parámetros internos a la semilla. Entonces hay factores internos que no es el momento de germinar, porque es inmadura, le falta madurar fisiológica y morfológicamente, porque hay alguna barrera, la cubierta es muy dura y hasta que esa cubierta se rompa puede germinar, ¿no? Entrar el agüita y germinar. Entonces hay muchos factores internos. Lo que sí hay que tener muy claro es eso, la latencia es interna, o sea, algo en la semilla no le permite germinar. Y ese es otro reto bien interesante y bien divertido, porque no germinas. Y además eso, nosotros trabajamos semillas silvestres, de planta silvestre, como biólogos, porque la semilla de planta domesticada, pues la tienen los agrónomos. Frijolito, maíz, trigo, todo, ¿cómo la germinas? Algodoncito con agua y listo, sale la plantita, porque ya pasaron la domesticación. Pero nosotros biólogos nos enfrentamos a especies que no han sido domesticadas. Entonces la semilla obviamente está protegiendo al embrión que está dentro, que es la siguiente generación. Claro. Y entonces ese es el reto también maravilloso que a mí siempre me fascinó. ¡Ay, te tengo que despertar! Tienes que germinar, a ver cómo. Y entonces esa es parte del protocolo, ¿no? ¿Cómo rompemos esa latencia? ¿Cómo despertamos a nuestras semillas para que germinen de la mejor manera? Entonces ese fue otro reto bien interesante. Y, por ejemplo, en este caso, es que hay una diversidad enorme de plantas y una de semillas, o sea, imagínate y ver y estudiar una por una, pues claro, son generaciones, ¿no? Sí. Entonces, por lo general, ¿qué hacen ustedes para despertar esas semillas, para inducir la germinación? Claro, pues pueden ser, lo que más funciona generalmente son hormonas, la aplicación de hormonas vegetales, los fitorreguladores. Pero ahí también tienes un abanico químico de chorro mil hormonas, pues cuál le gusta y en qué concentración, ¿no? Porque también no es lo mismo. Pero en general la aplicación de hormonas es muy eficiente, pero también tratamientos físicos, térmicos sobre todo, ya sea el frío, bueno, escarificar, dañar la cubierta, pero también temperaturas, ¿no? El someterlas a cierta temperatura y eso favorece la germinación. Entonces, realmente cuando la semilla germina es una combinación de factores, tanto físicos como químicos, como internos, que tienen que estar todos adecuados para que germine, ¿no? Y salga la radícula por las cubiertas. Claro. Entonces, eso justamente ha sido nuestro trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones físicas, químicas e internas que te permiten que germine? Y por ejemplo, bueno, esto es en condiciones experimentales, pero en la naturaleza, ¿qué puede inducir la germinación de las semillas o el romper la latencia? Sí, realmente lo que hacemos nosotros es copiar a la naturaleza, ¿no? Lo que pasa naturalmente lo simulamos acá. Entonces, naturalmente la semilla tiene factores también mecánicos, que es justo, pasa un animalito, la pisa y le rompió la cubierta. O el suelo, las partículas del suelo, que son arcillas, con efecto del viento, actúa como una lija que uno no visualiza, pero esa lijita a lo largo del tiempo pues también va dañando la cubierta. Y los microorganismos, que nosotros no los queremos en nuestra caja de Petri, pero que naturalmente también degradan las cubiertas, ¿no? Bacterias y hongos degradan esa cubierta y la semilla germina. Entonces son como factores mecánicos, pero también hay factores como el fuego, ¿no? Cambios de temperatura. Y muchas especies necesitan que haya incendios para que entonces la semilla se someta a esas temperaturas y cuando pasa a la alta temperatura, entonces se perdió la latencia. Entonces eso puede ser también factores químicos, físicos y biológicos, como te decía, ¿no? Pero entonces nosotros lo simulamos, lo que estábamos viendo en la naturaleza, y de ahí también la importancia que la gente te platique, de platicar con la comunidad, porque luego te dicen, es que un pajarito se la come.
Escarificación química, ¿no? Pasa por el tracto digestivo, los ácidos la degradan la cubierta y cuando el pajarito excreta, la semilla ya va germinada. Entonces, cuando alguien te dice se la come un animalito, un pajarito, ¿qué procede? Probemos en laboratorio escarificación química. Okay. Porque está pasando ese proceso. Entonces, la información con la comunidad es valiosísima. Y fue una de las cosas que también a mí me marcó, la materia de etnobotánica, que siempre ha sido optativa. Y yo siempre he dicho, eso debía ser obligatoria. Porque es el contacto social. Pero sí, esa información que te da la gente que vive ahí, claro, y que observa que llegó ese pajarito y se la come, o el animalito, ¿no? También estudiamos alguna otra, un junípero, que el cacomistle se la come la semilla, y bueno, las que excreta el cacomistle, las que germinaban mejor, ¿no? Ahí limpiando de la caquita las semillas, y tú las ponías a germinar esas semillas, y era el máximo de germinación. Entonces hay tanto, pues es un mundo realmente esto, pero la información que te da la gente es el punto de inicio. Sí. Ay, te dijo esto, anótale, todo sirve ya para pensar en el laboratorio cómo simulamos esas condiciones. Claro. Entonces que sí, eso es bien importante. No, sí, es súper importante. Y por ejemplo, esto, ahorita que te escucho y la importancia que tiene la comunidad y la etnobotánica, ¿cuáles son los principales retos que ves tú como científica en esta interacción entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico, ¿no? Porque mucho del conocimiento empírico se le llama pseudociencia, ¿no? Y que no tiene una validez ni una robustez científica y que por lo tanto siempre se debe dudar de ella. Entonces, ¿cuál es tu posición al respecto de Pues esto? Mira, yo creo que como científicos, pues sí, siempre tenemos que validar, ¿no? La información. Pero en el caso de mi área, justamente es el punto de arranque, ¿no? Si te dicen, esta plantita sirve para dolor de estómago, a ver, ¿será? O sea, ¿qué causa el dolor de estómago, no? Es una sintomatología que son muchos factores que te dan dolor de estómago. Entonces, probar ese dato cultural, pues de ahí ya viene toda la investigación. Entonces, ¿qué causa el dolor? ¿Bacteria? ¿Un virus? ¿O qué está un parásito? Claro. ¿Qué causa ese dolor? Pues que un parásito, ¿no? Como te decía, el pasote, ¿con qué lo asocias? Con lombrices. A ver, entonces ahora ese extracto de la plantita, porque la gente se toma su tecito de pasote. Exactamente. Validemos si ese tecito de pasote mata al huevecillo de estos lombricitas. Entonces, es el inicio de realmente ese conocimiento que pueden considerar empírico. Bueno, es empírico porque ha sido por ensayo y error y transmitido de manera verbal. Pues es la función de nosotros como investigadores validar ese conocimiento, ¿no? Y entonces ya ir regreso a la comunidad y decirle, mira, sí es cierto, sí te mata este bichito. Y de algunas plantas que trabajamos, efectivamente, mataban a la amiba, ¿no? Que es un parásito sumamente complicado de matar. Y sí, el extracto de la plantita acababa con la amiba. Entonces, hay que validar ese conocimiento, pero sobre todo revalorarlo. O sea, no verlo como, ay, no, eso no sirve. No, es nuestro, para mí, es el punto de inicio. Claro. Esa experiencia, ese conocimiento que tiene la gente, ahí arrancamos nuestra investigación, definitivamente. Y por eso la valía, ¿no? De esta área de etnobotánica. Sí. Etno en general, ¿no? Porque también seguramente un zoólogo piensa, un etnosólogo, los honguitos, todo el conocimiento surge de esas comunidades que tienen esa tradición y esa convivencia con la naturaleza. Sí, como el resaltar el conocimiento de las comunidades indígenas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahorita pensando un poco, Reina, regresando a la semilla, hay plantas acuáticas, ¿no? Y muchos saben acerca de las plantas acuáticas. Por ejemplo, está el lirio acuático, ¿no? Aquí en Xochimilco. Hay otras especies nativas también de esos sistemas. En lo que ahora es el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, pues también ya surgieron como otras especies de plantas que son de sistemas acuáticos, ¿no? O lacustres. Esas plantas también producen flores y semillas y también se enfrentan a esto de la latencia. Fíjate que ahí es otro mundo. Yo siempre me dediqué a plantas que se desarrollan en suelo
Pero el mundo de plantas acuáticas siento que falta todavía muchísimo por conocer y mucho más esto de la semilla. Porque la semilla de planta acuática tiene mucha humedad porque justamente está en ambientes acuáticos. Entonces, esa es otra área de las semillas que son las más delicadas, las que tienen mucha humedad. Porque si se te secan tantito, se te muere el embrión. Entonces, en el caso de plantas que se desarrollan en suelo, a esas se le llaman semillas recalcitrantes. Necesitan alta humedad y justamente especies de selvas tropicales, por ejemplo, pues son recalcitrantes. Y en cuanto a las colectas, las tienes que poner a germinar, porque si dices, ay, me las llevo al laboratorio y en lo que preparo todo, el embrión se te puede morir y ya no tienes semilla que propagar. Entonces, el área de acuáticas, yo sí te digo, trabajé siempre terrestres, yo creo que es un campo que otros especialistas podrán decirte mejor cosas, pero mi percepción es que falta todavía mucho investigación de la fisiología de las semillas de plantas acuáticas. Sí, realmente es un campo, falta mucho que explorar ahí. ¿Los encinos son de género de semilla? Sí, eso sí son angiospermas y toda la vida me dediqué a angiospermas, o sea, plantas que dan flor y semilla. Porque ese es otro mundo, ¿no? Los helechos, que la espora la puedes ver como una semillita en el sentido de propagar, pero no es una semilla. Entonces yo toda la vida trabajé angiospermas, que son la base de la medicina tradicional. Entonces, cuando tú me decías, yo primero me enamoré de la semilla, ¿no? Pero después me enamoré de la etnobotánica, y en la etnobotánica es el uso que una comunidad le da a una planta. Entonces fue como el clic. Oh, puedo propagar plantas medicinales. Entonces ya de ahí mi línea desde el doctorado fue la propagación de plantas medicinales. Entonces de ahí se me abrió todo este abanico del uso, de la fitoquímica, de todo esto que implica el estudio de las plantas medicinales, la etnohistoria, ¿no? Desde cuando se usa, dónde está el registro de para qué se usaba, ese uso ha cambiado, se desapareció. Entonces, se me abrió un panorama que de ahí fui. El estudio de la propagación de las plantas medicinales. Y todas han sido las que he estudiado siempre angiospermas, que son las que dan flor y semilla. Y bueno, tú que has estado así como muy en contacto con la comunidad, ¿cuál es el uso que más te ha sorprendido escuchar? Que dices, mira, esta planta la utilizamos para el mal de amores, ¿no? Por ejemplo. Ay, déjame pensar a ver cuál sería el más. Todas son interesantes, pero fíjate que la que te comentaba del Magnolia mexicana, se usa para padecimientos del corazón. O sea, se sienten que les falta el aire o que tienen taquicardia y ellos preparan un extracto en alcohol con la semillita y otras plantas y se ponen gotitas en la boca y con eso se estabiliza la presión y su frecuencia cardíaca. Y oh, sorpresa, la forma de la semilla es un corazón. Entonces, muchas especies, cuando estudian este aspecto y cómo la gente le da ese uso, pues es por la forma también, puede ser. Entonces, aquí ¿habrá sido ese el motivo por el que pensaron esta especie es para el corazón? Quién sabe, pero la semilla tiene forma de corazón y se usa para el corazón. Entonces fue de las cosas que también me llamó mucho la atención, cómo coincide una cosa y otra en la utilidad que le dan. Pero esa es otra área bien interesante. Como dice el dicho, cualquier parecido con la realidad. Exacto. Es mera coincidencia, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, es un área también muy interesante, ¿no? Porque se empezó a usar para eso. ¿Cuál sería la razón? Claro. Entonces ahí entra esto de la etnohistoria y ver qué fue el inicio de todo esto. Pero sí es de las que me marcó también mucho, ¿no? ¡Ay, tiene formita de corazón y es para el corazón! Y bueno, ahorita retomando el concepto, o más bien la definición de la semilla que nos mencionabas al inicio, de que es un microcosmos. ¿Qué conocimiento tienes tú, por ejemplo, de que las semillas pueden albergar microorganismos en su interior para que las ayuden también a germinar? A ver, cuéntanos, porque yo por ahí leí algo. Muchísimo, pero pues, sí, que también es otro campo que nos falta. Es que hay tanto por conocer. Las micorrizas, benditos hongos, ¿no? Lo que te decía, no todos los honguitos los queremos en nuestra caja Petri porque contaminan. Pero las micorrizas son hongos que ayudan a la semilla a germinar. Y el caso más extremo son las orquídeas. Si no le pones las micorrizas, el hongo específico, no germina.
ahí no hay una relación tan específica de, solo esta especie de hongo infecta esta especie de semillita. No, como que los hongos son más abiertitos y se ayudan más, ¿no? Muchos honguitos diferentes pueden ayudar a la misma especie de semilla, pero se necesita esta interacción, o no tanto en la germinación, sino en el establecimiento de la plántula, que entonces ya las raicecitas son las que establecen la interacción con el hongo, y eso ayuda a que la plántula sobreviva y se vaya desarrollando hasta llegar a una planta adulta. Entonces, justamente esta del corazón, la magnolia mexicana, llegamos a ese punto en que la logramos germinar, pero la tasa de mortalidad de las plántulas era muy alta. Y siempre nos quedó ese gusanito de, aquí hay micorrizas. O sea, esto es micorriza que le está ayudando en campo, en esas selvas, a que se establezca la plántula y sobreviva. Entonces, este es otro capitulote que se te abre, ¿no? Porque dices, ya lo logré germinar, pues sí, pero ahora se me muere, ¿no? ¿Qué está pasando? Micorrizas. Entonces, híjole, ahí ya empieza otro escenario, pero sí, son interacciones benéficas, ¿no? Claro. Que pues nosotros mismos tenemos, ¿no? En nuestra flora, la mal llamada flora intestinal. ¿Qué haríamos sin esas bacterias y demás? Igual las plantas, ¿qué harían sin esos los intolerantes a la lactosa, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Entonces, sí, esa interacción también es bien interesante. No, pues es que es maravilloso, ¿no? O sea, la comunicación entre nosotros aquí es palabra, visión y los que nos están viendo, ¿no? Pero entre ellos es química. Es química, y es a lo que iba, o sea, cómo se comunican las plantas. Es una interacción química. Y esa interacción honguito-raíz es química. Son estos metabolitos secundarios, que de secundario no tienen nada. Se les quedó el nombre, pero son metabolitos fundamentales en la fisiología de la planta. La raicecita, cuando necesita esa interacción, emite produce estas sustancias, y eso llama al microorganismo. Y entonces se hace la simbiosis, la interacción, ¿no? Es maravilloso. O sea, y la planta se comunica con otra por su química. O sea, la química es lo que comunica a estos seres vivos. Y es increíble, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto entenderlas, porque nosotros no hablamos química. No, pero esa es la manera, ¿no? Con sustancias químicas que atraen a sus microorganismos. Bueno, hay más o menos, ¿no? Porque dicen que el enamoramiento y el cortejo, ahí es todo otro rollo, claro, que puede ser químico también. También la química nos rodea. Sí, totalmente. Pero, hablabas de metabolitos secundarios, que son como una especie de te vas a hacer ejercicio y sudas mucho y liberas. O sea, ¿qué es el metabolito? ¿Qué es el metabolito? Mira, estas sustancias se les llamó así en el estudio de las plantas, porque pensaban justamente que eran productos de desecho del metabolismo primario. El metabolismo primario es lo que necesita la planta para sobrevivir. ¿Cuál es el principal? La fotosíntesis, ¿no? Sin eso no sobreviven en una plantita. Entonces pensaran que era de desecho y que por eso se les quedó el nombre de secundario. Pero bueno, ya con el paso del tiempo se ve que su función es fundamental justamente en la interacción de la planta con otros seres vivos y de la planta con otras plantas. Es la manera de comunicarse. Y que muchas de estas sustancias son justo los principios activos que nos curan. Entonces, el estudio de la fitoquímica en el tema de plantas medicinales es justamente encontrar esas sustancias, esos metabolitos secundarios que hacen el efecto terapéutico, ¿no? El que mata a la bacteria, el que ayuda a neutralizar la presión arterial, en fin. Entonces, esas sustancias son los metabolitos secundarios. Química, es pura química, estructuras químicas y que produce la planta en respuesta a algún estímulo, y que esa sustancia nos puede ayudar a nosotros a curarnos. Y por ejemplo, estas sustancias que liberan la planta le ayudan a establecer simbiosis, pero también le pueden ayudar a defenderse. Claro, ¿no? O a reproducirse, porque producen aromas, ¿no? ¿Qué nos gusta de las plantas? Aparte del color, el aroma. Ese aroma es atrayente de su polinizador. Y entonces sin ese polinizador no habría semilla. O sea, es un círculo maravilloso de interacciones, pero los aromas de las plantas que percibimos nosotros son fundamentales en la asociación con su polinizador. Entonces, eso también es un área que los ecólogos seguro se enamoran más que yo de esta interacción, ¿no? Planta-polinizador. Y son los aromas de las plantas. Pero ya en el campo de medicinales, esas sustancias son las que encuentra el químico, el fitoquímico,
para llegar a la aplicación en nuestra vida cotidiana, que son los fitofármacos. Entonces, un fitofármaco es una medicina probada ya científicamente a través de muchos años, donde te digo, ¿sabes qué? Tómate esta capsulita que lleva en su interior, por ejemplo, Jamaica, a cierta concentración, y eso te va a regular tu presión. Es un fitofármaco hecho a base de Jamaica, por ejemplo. Entonces, ese campo en México nos falta todavía mucho. Hay mucha investigación, pero nos falta ya aterrizarlo en la parte farmacéutica, ¿no? Que un laboratorio, ¿no? Lo produzca. El único que hay ahorita en el mercado es el QG5. El QG5 es un fitomedicamento que vino de la investigación en el IMSS de la guayaba. Ya ves que me preguntabas qué piensas con la guayaba. Sí, el estudio de la guayaba desde época prehispánica se usaba para la diarrea. Y entonces ya el estudio a través de muchos años de investigación y a través de la investigación del doctor Lozoya, que también en paz descanse, pues él fue el que realmente llegó a poder producir el QG5, que se vende ahora como medicamento para la colitis. Entonces, el enfoque final de todo este estudio de nuestras plantas medicinales va hacia allá, a que tengamos más opciones para curarnos, que son los fitomedicamentos. Entonces ahí ya se cierra todo el circulito. ¿Y todas las plantas tienen uso medicinal? No, ¿Qué es todas, lo que, claro, digamos, o es más bien que no conocemos los usos medicinales? ¿Cómo lo definirías? Pues mira, lo que le da el uso medicinal definitivamente es la interacción comunidad-planta. La gente, todos nos necesitamos curar, entonces eso también es muy interesante, que es un conocimiento dinámico, porque las enfermedades se van priorizando con los momentos. Claro. Cuando fue la pandemia, ¿sabes? La cantidad de artículos que salían buscando plantas medicinales contra ese virus. Entonces, la diabetes, ¿no? Ahorita tristemente está en las primeras enfermedades para México, entonces la búsqueda de plantas para esa enfermedad hace que el conocimiento tradicional sea dinámico. Las comunidades están en la búsqueda de qué planta tomo, qué planta uso para curarme. Entonces, no hay un conocimiento que sea fijo en ese sentido. Una plantita, una comunidad te dice esto, para curarme una enfermedad, y vas a otro lado y la usan para otra cosa, ¿no? La misma planta. Entonces, depende de la asociación comunidad de personas con la riqueza de sus plantas en el ambiente. Claro. Entonces, eso yo creo que determina en mucho qué se sabe de esa planta, o por qué esa sí es medicinal y esa otra no. Claro. Entonces, claro, es esa interacción planta-sociedad, ¿no? Sí, porque además no todas las plantas están distribuidas en todos los sistemas o en todos los ecosistemas, ¿no? Sino son, digamos que, características de la composición y de la estructura de determinados ambientes. Claro. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente la Reserva Ecológica del Pedregal, ¿no? Un matorral xerófilo con especies que tienen características muy particulares, pero que muy seguramente, yo no sé tú que sepas al respecto, pero no sé si hay estudios, por ejemplo, etnobotánicos, que resalten la importancia de las especies que están ahí y cómo se utilizan, claro, ¿no? Por ejemplo, el palo loco, las burseras. ¿Hay estudios aquí de hay estudios etnobotánicos, porque ahí es lo importante resaltar justamente que esa especie crezca aquí, en este matorral, no va a tener las mismas sustancias químicas, los mismos metabolitos que la misma especie, pero que está creciendo en el matorral de Puebla, por ejemplo. Porque la planta produce esos metabolitos en función del ambiente. Entonces, a lo mejor la temperatura que hay aquí en CEU, obviamente no es la misma que está en el matorral de Tehuacán, Jicatlán, por ejemplo, y entonces la planta produce metabolitos diferentes, porque es en respuesta al ambiente o en respuesta a la presencia de otras plantas o a la interacción con otros organismos, ¿no? Un herbívoro, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ese herbívoro hace que la planta produzca un metabolito para que no se lo coma, pero ese herbívoro no está en Puebla y entonces la planta ya no te lo produce. Entonces, es muy complejo el estudio de medicinales precisamente por eso, porque la planta que yo me traigo a estudiar de un lugar puede ser completamente diferente su química a la de otro lugar. Y para elaborar un fitomedicamento tiene que ser control de calidad, o sea, todas producen lo mismo. Si no, ya metes una variación ahí que puede dañar la salud, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan
tardadito llegar a elaborar un fitomedicamento, porque tienes que partir de que sean homogéneas las plantas, su producción de metabolitos, y pues para eso hay que meterlas a cultivo, ¿no? Ahí es cuando empieza la domesticación. Y ahí es donde empezamos nosotros en el punto cero, propágala y luego ya la vas domesticando. Entonces, sí, es una cadena, ¿no? El conocimiento científico es lo que tiene de hermoso. Son eslabones que todos se van uniendo y lo que yo aporto te va a servir a ti, lo que tú a otro y a otro y a otro. Y ahí vamos avanzando todos poquito a poquito, ¿no? Sí, sí, además hay veces que en investigaciones prueba y error, ¿no? O sea, pruebas, funciona, no funciona, si funciona, a lo que sigue. Claro. Y si no, ¿por qué no funciona, no? A veces con una investigación te generan más preguntas que respuestas y eso te lleva, es lo más común, claro. Y eso te lleva a una infinidad de caminos, ¿no? Cierto. Tú querías llegar allá, pero terminaste en otro punto. Sí, sí, y sí. Y por ejemplo, para el caso de estos factores que también afectan la producción de metabolitos, ¿qué función cumple el suelo? Porque estamos aquí en el canal del suelo y más allá, ¿no? Sí. Evidentemente. Y el suelo, ¿cómo es que se relaciona con esta producción de metabolitos? Porque supongo que estos suelos que tienen diferentes nutrientes, que tienen diferentes contenidos de arcillas, ¿no? Ya nos decías de las arcillas, que tienen diferente espacio poroso. ¿Cómo afecta el tipo de suelo a la producción de metabolitos en una planta? Sí, claro que se afecta, y sobre todo la nutrición, ¿no? Finalmente, la planta que produce el metabolito, pues lo va a hacer con lo que tiene. ¿Qué tiene? Pues los nutrientes que le da el suelo. Entonces, efectivamente, si tú la siembras en un tipo de suelo con ciertos nutrientes, te va a producir unos metabolitos que en otro sitio, con otro suelo, te va a dar otros metabolitos. Okay. Entonces, una de las áreas de investigación también que hay en el mundo y que nosotros hicimos poco en eso, pero también entramos en ese campo, es comparemos qué está pasando en la planta cultivada en suelo con una planta cultivada en hidroponía. Que en la hidroponía, ¿qué son? Pues plantas mega consentidas. Les das toda la nutrición y no les falta nada. Entonces, si yo la produzco en hidroponía y se cultiva en suelo, me están produciendo el mismo metabolito, otra vez en el caminito pensando de que tenemos que cultivarlas para lograr un fitomedicamento. Y pues ahí ya se abre un abanico. Tú revisas la bibliografía y hay a quien le ha funcionado que produce lo mismo, produce más o lo deja de producir. Okay. Pero cada ejemplo requiere una investigación para entonces pasar a cultivarlas, ¿no? En los ejemplos que yo trabajé fueron como 3 especies que los alumnos desarrollaron esas tesis, cultivando en suelo y cultivando en muro hidropónico, como una alternativa también para las ciudades, ¿no? Dejemos un poquito el campo, descansar, entonces en tu azotea pon hidroponía de plantas medicinales. Y en todos los 3 casos que estudiamos, mejoró la producción de metabolitos secundarios. Pero pues cada especie es un universo. Y si hay reportes de otras plantas que no, el metabolito de interés, el medicinal, se te fue al suelo, no lo produjo porque no lo necesitaba estando en hidroponía. Entonces, híjole, ahí sí no hay reglas. Así como te decía, para germinar no hay reglas, para producir metabolitos tampoco las hay, y depende qué modelo y en qué condiciones se produce o no se produce el metabolito de interés. Bueno, ahorita que te estaba escuchando acerca de las ciudades, ha habido ya muchos reportes acerca del incremento en la concentración de microplásticos o nanoplásticos en el suelo, ¿no? Todo el planeta, suelo, agua. En todo. Sí. Entonces, ¿eso tiene implicaciones a nivel metabólico en las plantas? Pues fíjate que falta mucho que saber de por ahí, ¿no? Sí tienen microplásticos, eso ya está probado, analizan el contenido de las plantas, ¿no? Y tienen microplásticos. Justo tomé un curso de actualización hace unos meses y efectivamente, creo que no hay una parte de este planeta que no tenga microplásticos. Ni organismos, ni factores de agua, tierra, aire, todo tenemos microplásticos. Nosotros mismos ahorita tenemos microplásticos. Entonces, ¿pero cómo afecta eso? Eso falta averiguar. Sin embargo, conociendo la maquinaria bioquímica que tienen las plantas, seguramente van a poder defenderse más que nosotros.
porque la bioquímica de la planta es impresionante, ¿no? Cómo se defiende de todos los factores a los que está expuesta, y sobreviven, ¿no? Y se desarrollan todo. Y entonces, ese campo creo que falta mucho que averiguar, pero sí, es seguro que nuestras plantas, en cualquier ambiente, tristemente, tienen plásticos, ¿no? Microplásticos. Sí. Ahora, cómo está afectando eso? No lo sabemos, pero seguramente hay mecanismos que hacen como metales pesados, por ejemplo, que son contaminantes. La planta, ¿qué hace? Pues lo mete a su vacuolita, como un mecanismo de respuesta, y entonces yo sigo mi fisiología, sigo desarrollándome porque lo tengo ahí guardadito, que no me afecte. O como uno de tantos mecanismos, o lo guardan en su pared celular, ahí se queda el metal y la plantita sigue su... Entonces yo creo que no lo desconozco, la verdad. Sí sé que todas las plantas tienen ya estos problemas de tener en sus tejidos plásticos, pero algo así bioquímico seguro están haciendo para protegerse de esto. Falta investigar más al respecto. Pero sí, es un campo también que... Súper interesante, y ¿no? muy urgente, ¿no? La huella del ser humano está así, más bien la garra del ser humano. La garra, ¿no? Todo el famoso antropoceno, pues sí, ya. El famoso antropoceno, ¿no? Que se resiste, ¿no? En darle este nombre a pero es la realidad. La era geológica, pero está muy marcada. Muy marcado, claro. Y bueno, la última pregunta aquí de índole académico es... en algún momento yo escuché un término que me llamó mucho la atención, que es el efecto de la planta madre, o es decir, como esas rasgos o características que a pesar, o que puede afectar ese árbol o planta madre, ¿no? A las semillitas que están alrededor de ella. O sea, ¿de qué va? ¿Hay cosas que la semilla puede heredar de la planta madre? Claro, bueno, lo hereda porque la semilla es producto justo de la reproducción sexual, ¿no? Del polen y del saco embrionario, del ovario, se produce la fecundación y tienes tu semillita. Entonces, cada semilla es diferente, las que produce una planta. Y también hay una diversidad de cómo responde esa planta madre. La gran mayoría prefiere que fuera de aquí, queridos hijos, porque pues si no vamos a competir por nutrientes, por luz, por agua. Entonces, mecanismos de dispersión para que esa semilla se vaya lejos de la planta madre, ¿no? Y entonces ya no entren estas competencias. Pero pues hay otras que no, ¿no? Que caen cerquita y entonces ese hijito gandallita, que es la semilla, empieza a crecer y la mamá lo protege y luego, ¿qué pasa? Adiós, mamá, yo te gané. Entonces ahí también hay un abanico de interacciones muy interesantes. Pero nosotros en este campo que te menciono de las plantas medicinales, nos interesa producir semilla de calidad para poder tener un cultivo del cual extraer los metabolitos. Entonces hay que seleccionar plantas madre. Y ese es un trabajo que han hecho muy interesante en la Universidad de Chapingo, Autónoma de Chapingo. Tener plantas que producen semilla de plantas medicinales, pero van haciendo esa domesticación, ¿no? Esta fue la planta que me dio las semillas con mayor viabilidad, con mayor germinación. A esa me quedo con ella, las demás ya no, y voy sacando semillitas de esa planta y ahí nos vamos en el caminito de la domesticación para tener plantas que germinen muy bien sus semillas de calidad y entonces puedas tener todo este proceso, ¿no? Planta bien desarrollada, homogénea, extraer el metabolito, producir el fitomedicamento. Entonces, la planta madre es fundamental, y es lo que yo le digo a mis alumnos, ¿no? Si ustedes entran en ese campo, que también es un campo abierto porque no hay productores de semilla de calidad en México, ¿no? De planta medicinal. Es increíble, pero esta flor de manita, tú te metes a las redes, te venden semilla. Te llega un sobrecito con 10 semillitas, ¿no? Que a lo mejor ya están muertas las pobres, pero te llega. Entonces dices, no, si yo me interesara como alumno, yo quiero mi empresa de producir semilla de calidad. Entonces tienes que saber de cómo desarrollas tu planta madre, tenerla súper consentida, que te dé semilla de calidad y entonces de ahí ya obtienes tu material que vas a poder vender, ¿no? Entonces ese campo es importantísimo también y visualizar eso.
la calidad de tu semilla depende del desarrollo de tu planta madre. De tu planta madre. Entonces, ¿y qué desarrollo? Me refiero a nutrición, no tener plagas, bien controlada el riego, todos los factores que consentimos a una plantita. La planta madre tiene que estar en el mejor momento para darte semilla de calidad, ¿no? Y por ejemplo, en todas esas investigaciones en las que has sido partícipe o a lo mejor por colegas, ¿te has enterado de algún fitofármaco que haya sido patentado? Fíjate al menos que de la UNAM o del POLI. no, los que están, que QG5 vino del IMSS. Ajá. Y el IMSS es el que tiene patentes, bueno, hay guardadas, pero ya como de casi 10 plantas, que ya nada más falta producir para tener el medicamento. Okay. En la UNAM hay muchísimos grupos de investigación en torno a las plantas medicinales, pero no, que yo conozca, no tienen la patente, ¿no? De esas investigaciones, porque falta esa parte, la industria farmacéutica que se interese en producir. Y el problema con el QG5, en la experiencia que tuvo el doctor Lozoya, fue que, qué padre, ¿no? Se llegó al fitomedicamento, hagámoslo masivamente. No hay planta. ¿Por qué? Porque no se cultiva. Claro. Y entonces hubo un tiempo de muchos meses que tú no encontrabas una cajita de QG5 en ningún lado, porque se agotó y ya no había planta. Entonces, el inicio de todo, pues, ¿cuál es? La propagación y el cultivo. Claro. Entonces, también por eso yo me metí a esa área, porque es el inicio. Si no, no vas a tener materia prima, aunque haya una industria farmacéutica mega millonaria que te diga, quiero producir tu fitofármaco, pues dame planta. Claro, y entonces, ¿cómo lo haces si no hay investigación atrás en esto de propagar y cultivar? Entonces, sí, yo sé de estas patentes, digo, casi 10 plantas que tiene el IMSS, pero pues están guardaditas en un cajón porque no se ha dado ese brinco a la industria farmacéutica porque no hay la planta suficiente. Pues somos cuántos millones, ¿no? Y eso les pasó. Claro, entonces, y además que no es digamos que cualquier lote, ¿no? Claro, plantas, tenemos que comprobar que tenga el principio activo, que es el que te va a curar. Exacto. Entonces, sí, es complejo, pero pues yo creo que hacia allá va la investigación de muchos países, ¿no? Incluido México. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, Reina, ¿cuántos años llevas trabajando como profesor o profesora aquí en la Facultad de Ciencias? Pues 35 cumplí el año pasado. Ándale. 35 años. Y aquí me quedé desde estudiante y me seguí. Solo salí de México para mi postdoc y regresé, ¿no? Definitivamente regresé. Porque justo este campo de medicinales, pues, ¿qué países tenemos esta riqueza maravillosa? México, China e India. Claro. Pues ya estamos aquí, pues tenía que volver aquí. Entonces, sí, 35 años de profesora. De profesora. Aquí en la facultad. ¿Y qué te ha dejado esa actividad docente? ¿Qué aprendizajes te ha dejado a ti como persona, pero también a ti como investigadora, como mujer, como persona en general? Claro, pues ha sido maravilloso, ¿no? Yo creo que todos estamos aquí de verdad agradeciéndole a la institución que te da las oportunidades para desarrollarte. Si aprovechas todo lo que te da CU y la facultad y donde te toque estar, puedes llegar a lugares que nunca pensaste llegar. Entonces, me ha dejado muchas satisfacciones. Te digo, para mí cada semilla germinada es una emoción, ¿no? ¡Lo logramos! Entonces, ha sido muchas emociones buenas, muchas frustraciones también, que ¡ay, no le damos y no le damos! Y el contacto con los estudiantes es enriquecedor al 100%, tanto en el conocimiento, porque luego te hacen preguntas que, ¡ay, eso no lo había pensado nunca! Claro. Como a nivel personal, ¿no? También ver pues que no, cada proceso tiene su historia, ¿no? Personal y científica. Entonces, ese trato con los alumnos también ha sido muy enriquecedor, ver problemáticas que quizás nunca te hubieran pasado por la cabeza que le pueden estar pasando a un alumno. Entonces, esa parte humana es fundamental. Y pues sí, es lo que me ha ido formando, ¿no? En todos estos 35 años. Espero haber ido mejorando poco a poco, porque al inicio es como que, ¡ay, ensayo y error! Pero espero haber dejado ahí huellita en alguno de ellos. Sé que varios se dedicaron a plantas, y pues qué bueno, ¿no? El camino es ese, creo, el objetivo uno como profesor es ese, ayudar al alumno a encontrar su camino, y si es en las plantas,
no hay mejor opción. Así como si quieres estudiar biología, no hay mejor carrera, pues para mí el que se dediquen a las plantas es muy, muy satisfactorio. Pero bueno, sí ha sido un camino muy, muy, muy maravilloso, la verdad. De mucho trabajo, pues tú también lo sabes. claro. Nada en esta vida es gratis. Sí hubo mucho trabajo atrás para llegar a, pero muy enriquecedor en todos sentidos. ¿Y qué opinas de la divulgación? ¿Qué tan importante es divulgar lo que uno hace Claro. tras cuatro paredes con sus Sí, instrumentos ahí especializados? claro. ¿Qué opinas de la divulgación Es hoy en día? fundamental. Y yo creo que más en estos tiempos que justo yo siento últimamente que nos cuesta mucho motivar a nuestros alumnos. Entonces la divulgación es una herramienta básica, ¿no? El divulgar todo esto, pues a lo mejor a alguno de ellos hace que ahí le haga ese clic que nos hizo a nosotros en algún momento y ayudarlo, ¿no? A encontrar ese caminito. Entonces, sí, la divulgación creo que es un área muy, muy importante y que qué bueno que se ha ido dando cada vez más, ¿no? Ya ahorita hay maestrías en divulgación, o sea, te puedes formar en ese campo y uno en su quehacer el día con día, pues nunca dejarlo de lado, ¿no? Como te decía, nosotros siempre procuramos generar material accesible para que justamente sirviera para divulgar en otro ámbito, no solo en el científico, sino en la gente común y corriente, Claro. Que agarre esta información, que la lea y le parezca interesante, ya con eso fue mucho, ¿no? Entonces sí, qué bueno que hay estos espacios, los felicito y muchas gracias por la invitación, porque es una actividad fundamental, ¿no? Para que sensibilizar a la sociedad de que la ciencia es importante y que un país avanza gracias al conocimiento, ¿no? A la educación y al conocimiento. Entonces, pues cada quien ponemos nuestro granito de arena, pero sí que bueno, muchas felicidades pues muchas por gracias. esta actividad. Gracias. Y en tu cotidianidad, ¿qué plantas ha usado, por ejemplo, tu familia, ¿no? Y esto hablando en cuestiones, pues, de generaciones, ¿no? Claro. La abuelita, la mamá, que la bisabuelita, ¿no? Sí, ¿Qué plantas tú escuchabas cuando estabas más chica que tenían un uso? Pues estas medicinas yo creo típicas, ese ejercicio lo hacemos luego con nuestros alumnos. A ver, ¿qué plantas medicinales conoces? En ese contexto histórico, la gran mayoría de plantas que conocemos y que desde la abuelita nos daban nuestro tecito, son plantas introducidas por los españoles, la gran mayoría, ¿no? Manzanilla, romero, estafiate, son plantas introducidas. Entonces, ese conocimiento de la flora nativa, pues creo que también es una de nuestras grandes funciones, rescatar ese conocimiento, y por eso también le entré a esto de etnohistoria, ¿no? Porque ese registro en códices, pues son las plantas que usaban aquí. Entonces, pues con la conquista fue un encuentro muy violento y ahí se perdió mucho de este conocimiento tradicional. Pero las que conocemos a nivel familiar, pues son todas introducidas por ellos, ¿no? Pero en casa, por ejemplo, sí, la que más me marcó fue la manzanilla, era la que no faltaba, el anís. Fíjate, para los cólicos el anís no faltaba, ¿no? En casa también. Y sí, desde la abuelita y luego mi mami, el tecito, ¿no? Y yo creo que a todos. Primero te dan el té, ya si no se te quita, vamos al doctor. Pero primero probemos una plantita. Claro que entonces, sí. Ese aspecto también es importante, ¿no? Resaltar nuestra flora en el aspecto histórico y cotidiano, porque mucho se perdió por la conquista. Claro, sí, eso es muy cierto. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos vamos despidiendo, Reina. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos que son muy valiosos, muy apreciados. Y pues una frase final para los jóvenes que nos están viendo, niñas, niños, gente con formación científica, pero muy seguramente gente que tampoco ha incursionado en la ciencia, pero que nos está viendo. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le deja Reina a la comunidad? Que encuentren lo que les apasiona, ¿no? Si es ciencia, qué mejor. Pero lo que sea que hagan, en el ámbito que sea, que te apasione, porque eso no te va a permitir seguir a pesar de todos los inconvenientes que van a surgir.
Entonces, si te apasiona lo que haces, ahí le sigues, ¿no? Ahí la necedad, porque te llena, te satisface, emocionalmente. O sea, ya no es conocimiento, todo el conocimiento es valiosísimo, pero el sentirte feliz y que eso te llena, yo creo que ese es el caminito y lo que les dejaría a todos los que nos escuchan, encuentren su pasión. Y es lo que yo les digo a los chicos cuando los recibo en primer semestre, encuentren su pasión. Van a venirse ahorita a una carrera que les van a dar un abanico enorme. ¿Cómo decidir a qué me dedico? A lo que digas, puedo estar 24 horas viendo semillitas y no me canso. Esa es tu pasión. Entonces, eso les dejaría. Encuentre su pasión y la felicidad va de la mano. Ese sería el mensaje. Pues muchísimas gracias. Nos vamos con este mensaje. Encuentren su pasión, así como la doctora Elia encontró la suya. Les recordamos que si les gustó esta entrevista, suscríbanse al canal, denle like y compartan para que este conocimiento llegue a más personas, a más gente. Y recuerden que en este canal lo que es importante para nosotros es el que la gente conozca otra versión de los investigadores, ¿no? No solamente qué conocimientos generan, sino que los investigadores también son personas que tienen motivaciones, inspiraciones, que se enfrentan a retos, que van liberando o librando esas barreras que se les van cruzando en el camino y que nada es rosa, ¿no? Nada es color de rosa, tiene sus matices, unos días es un rosa así fuchsia brillante y otros días pues es un rosa un poquito más apagado, ¿no? Porque hay cosas que ocurren pues en la vida de todas las personas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo en esta entrevista y recuerden que en este canal conectamos ciencia y naturaleza desde el suelo hacia el futuro. Nos vemos, cuídense.